César Delgado Guembes, que es una de las personas, o tal vez la persona que más sabe sobre temas parlamentarios, está conectado con nosotros. César, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Nicolás, pero antes de empezar con tus preguntas, yo quisiera hacerte una a ti. Por supuesto, la que quieras. ¿Tú sabes qué se celebra el próximo día sábado? Exitosa. Se celebra que estamos viejos, mi querido César. Se celebra que alguien ingresa a la base 7. Eso mismo. Yo conozco a César Delgado Guembes desde qué edad teníamos, hermano. Hace 65 años nos conocemos. Teníamos 5 años cuando nos hemos conocido. ¿Ah? Cumplo 70 años. Probablemente. Cumplo 70 años. Estoy... Ya ahora me tienes que decir, don Nicolás, aunque tú estás ahí también, ¿no? Estamos ahí hermanados. Pero vayamos a lo que nos trae esta mañana. César, ¿alguna vez hemos estado así? O sea, primero, ¿cuántos empleados hay en el Congreso? Y estas bonificaciones que se pagan, esto no tiene precedentes, César. ¿O sí? Es cierto, no. Mira, y le haces la pregunta a una persona que empezó a trabajar en el Congreso cuando la situación económica en el Perú era totalmente diferente. Un congresista en esa época no ganaba más de $1,000 y los empleados ganábamos entre 150 y $200 mensuales. Obviamente nuestras gratificaciones no llegaban ni al 100% de una remuneración porque eran otras épocas. Pero luego, a partir de los años 90, la situación económica en el Perú mejora. Sin embargo, ante lo que nos encontramos ahora, en medio de tanto nudo gordiano que estamos enfrentando con cuestiones de la justicia, la fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, etcétera, etcétera, lo último que creo que podríamos hacer es tratar como Alejandro Magno trató de hacerlo con el nudo gordiano. Si sacas con impaciencia el sable y cortas las hiedras que te impiden atravesar la carretera, probablemente lo que ocurrirá será lo que le pasó a Alejandro Magno, que moriremos en el intento y no conseguiremos el resultado. La impaciencia es el peor de las recetas para este tipo de problemas. Por eso es que hay que mirarlo con alguna adustez, aun cuando obviamente nos indigna tremendamente lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, en principio no es una cosa que sea privilegio del Congreso, porque como tú sabes y aparece en la mayoría de los medios hoy día, en la mayoría de los organismos estatales llegan a sueldos de 75,000 soles, 45,000 soles, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una avalancha de depredación de nuestros recursos con el cuento de que como soy autoridad, me merezco lo que recibo. Por eso es que hay que hacer diferencias. Hay algunos casos, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva, yo no dudo que es uno de los pilares actuales en la construcción de estas represas que impiden nuestra declinación al abismo económico. Entonces, probablemente por el rendimiento que tiene, su experiencia, su conocimiento, de repente merezca lo que él gana. Es la pero plata, ese no la es plata mejor pagada, que digamos, tienen ¿no? otros, ¿no? ¿Cómo? Digo que es la plata mejor pagada. O sea, estás pagando la eficiencia de alguien que en otras circunstancias probablemente estaría trabajando en el sector privado, pero lo tienes acá trabajando para el Estado, cuidándonos las espaldas financieramente hablando. Claro, y es un incentivo para él, porque de lo contrario, tranquilamente, como tantos otros profesionales de la altísima calidad, estarían en el extranjero sirviendo a alguna empresa privada o de repente haciendo sus propios recursos y obteniendo las ganancias que merecen. Pero ese no puede, creo, ser el caso de quienes están representándonos en el pueblo. Quien representa tiene una característica central que caracteriza las virtudes que nosotros quisiéramos emular. Yo no veo que sea ningún tipo de ejemplo la insignificancia en la que estamos naufragando con este tipo de manejo que se realiza en medio de la banalidad, en medio del desenfreno y de la rapiña en la que nos encontramos frente a los recursos estatales. Lamentablemente de lo que se trata es eso, un acto de rapiña. Los buitres podrían hacer una cosa muy parecida si es que tuvieran el cuerpo de un representante. Ese es el problema ante el que nos enfrentamos.
Ahora, de las justificaciones para esto, porque digamos, tienes tu ingreso como congresista y han buscado una serie de mecanismos para multiplicar esos ingresos, ¿no es cierto? Aparte de los aguinaldos, las bonificaciones, los gastos de representación, es decir, buscan todo el tiempo mecanismos que les permitan. O sea, eso tú que con tantos años de experiencia en el Congreso, ¿lo habías visto alguna vez, César? Sinceramente no, pero lamentablemente pues ahí el problema es que la mesa directiva es la que toma esas decisiones y para hacerlo obviamente solicita la opinión de las oficinas de empleados del servicio parlamentario que señalan si es que hay recursos o no hay recursos. La gran pregunta que siempre me hago es, si el Congreso tiene tantos recursos que pueden equivaler al 0.4% del presupuesto nacional, ¿por qué ese mismo presupuesto no se destina para programar mejor los trabajos y para que solamente salgan las leyes que el Perú necesita y no tanta ley populista que sirve para muy poco o para nada? Entonces, esos recursos, en lugar de metérselos al bolsillo para disfrutarlos, probablemente serían mejor invertidos si se pagara una consultoría para que diga en el Congreso cómo podría invertirse mejor esos recursos si es que los propios congresistas carecen de las competencias, no solo cognitivas, sino éticas para el desempeño de su propia función. Una característica ética básica es la sobriedad, la austeridad, la frugalidad, la templanza. Son virtudes que debe tener un ciudadano. Si las debe tener un ciudadano, como un representante puede negar esas virtudes que son esenciales en la vida política de un país. Quiero aprovechar que estamos conectados, César, para preguntarte en qué puede terminar este conflicto. Es decir, la Junta Nacional de Justicia ha suspendido a Patricia Benavides. Y por el otro lado, el Congreso de la República ha abierto un proceso express, digamos, para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, ¿puede hacerlo el Congreso? ¿Lo puede hacer? ¿Y qué consecuencias podría tener esto? El Congreso puede iniciar un proceso contra la Junta Nacional de Justicia, tanto en la vía de las acusaciones constitucionales como en la vía de los procesos de remoción por falta grave. Obviamente dentro de ciertas garantías, pero el problema es que quien decide, lamentablemente, al parecer carece de la sindéresis suficiente como para darse cuenta del conflicto en el que del conflicto en el que estamos metidos. Por eso es que te decía al comienzo que estamos en un nudo gordiano. Un nudo gordiano es el que tú tienes que saber cómo desatar, por dónde empiezas a desatar este problema, porque ambas partes, Nicolás, ambas partes creen tener la razón. Entonces, ambas partes tienen la razón y ambas señalan cuáles son sus verdades. Entonces, hay tantas verdades que ninguna puede serlo, porque la verdad no puede ser la oposición de lo que el otro niega. Ante esa situación, solamente quien toma partido por una de las partes es el que va a afirmar que la suya es la verdad. No hay manera de solucionar ese conflicto. Ese es un auténtico nudo gordiano. Claro, el problema es que si el Congreso procede como aparentemente podría ocurrir, esto puede generar una situación en la que la Junta Nacional de Justicia va a decir, va a ir, me imagino, a juzgados de amparo constitucional para decir que lo que está haciendo el Congreso es inconstitucional, pero si el Congreso toma una medida inconstitucional y se acredita que se ha puesto fuera de la Constitución, entonces pierde legitimidad. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? O sea, ¿en qué va a terminar esto? No hay manera de saberlo, Nicolás, porque, mira, y por último, si se iniciara un proceso contra el Congreso apelará y eventualmente llegará al Tribunal Constitucional. Tendrías la oportunidad de que haya otro magistrado, Gustavo Gutiérrez, que haga lo mismo que ha hecho respecto del indulto del señor Fujimori. Yo estoy de acuerdo con que se le indulte, pero ¿es esa la manera? Ese es el problema, que quienes deciden, quién decide, son los menos indicados para ocupar el puesto desde el que se tiene que definir quiénes son las autoridades en el país. Ese es el grave problema. ¿Y eso por qué ocurre? Porque quienes están en esos puestos carecen de las competencias que debieran tener, competencias cognitivas y competencias éticas. ¿Responsabilidad de quién es? Nuevamente, mi querido Nicolás, lo volvemos a tocar. Los partidos políticos que ahora deberían estarse ocupando de preparar a sus militantes y a sus invitados para tener
los perfiles de competencias necesarios para que esto no nos vuelva a ocurrir. No hay que perder el tiempo ya en este Congreso. Hay muy poco que se puede hacer, muy poco o nada, porque Claro. lamentablemente quien tiene la capacidad de decidir es el propio Congreso. Entonces hay que mirar ahora a los partidos políticos. Tenemos año y medio todavía para escudriñar qué están haciendo y evitar de esa manera que en las próximas elecciones volvamos a repetir lo mismo de lo mismo. De eso se trata, de que no nos pase, mi querido César. Yo creo que hay que tener dos digamos, tareas. La primera es sobrevivir a esta desgracia de Congreso y de gobierno. Y lo segundo es que yo creo que lo más importante para todos los peruanos hoy es construir algo nuevo, César. Se necesita construir algo nuevo en el Perú, que se guíe por ideales, por un sueño de un país como el que podríamos ser si hacemos lo que tenemos como posibilidad, manejado con honestidad, con convicción, con vocación de servicio, ¿no? Y eso no lo encuentras Sin en este momento en sectarismos. ningún partido, pero por supuesto.